Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? A esta clase en la que vamos a trabajar la legislación para los cursos de educación secundaria bachillerato de cara a este curso que comienza, al curso 2023-2024. Vamos a repasar un poquito cuál es la legislación fundamental en la que tenemos que apoyarnos a nivel nacional, cómo trabajaremos con ella y en general todo lo básico pues para que podáis comenzar el curso a nivel legal, pues, con toda la garantía posible. Sobre todo, lo primero que quisiera transmitiros es cuál es la importancia de la legislación. Esto sobre todo para aquellos que pues, se estén incorporando al curso y todavía no manejen mucho. Simplemente comentaros que la legislación es fundamental para todas las partes del examen, ¿de acuerdo? Esto es lo que veréis lo que veremos en la clase de hoy, lo que tienes en pantalla, que es dónde encontrar la legislación, por qué es importante, cuál es la fundamental que debemos conocer y una aclaración en torno a la normativa vigente o no vigente en este año. Comenzamos con esa idea que os decía. ¿Por qué es tan importante? ¿De acuerdo? Porque os va a servir literalmente en todas las partes de la oposición. Cuando hagáis, cuando personalicéis el temario de vuestras respectivas especialidades, en todos los temas tendrá que haber una justificación legal. Es decir, tendréis que mostrar a nivel legal cuál es la relevancia del tema que estáis tratando, con independencia de qué tema sea y con independencia de cuál sea la especialidad, ¿vale? Siempre tendremos que reservar un espacio para esta justificación legal y por eso debemos conocerla. En caso de que tengáis que hacer un caso práctico porque vayáis a una convocatoria de reposición que incluya caso práctico, naturalmente, siempre, especialmente siempre que sea un caso práctico de tipo aplicación didáctica, los que sean más, pues digamos, más puros de una especialidad, como la resolución de un problema, por ejemplo, pues ahí sí que iríamos directamente a dar resolución a la cuestión que nos planteen, pero si hacemos una aplicación didáctica del tipo que sea, tendrá que ser siempre en base a currículo, por tanto, normativa. La programación o unidad didáctica, en función de que vayáis a una convocatoria de reposición o de estilización, respectivamente, en ambos casos tendrá que estar basada, por supuesto, en normativa. Y esto es fundamental. Siempre tendremos que justificar todo en base a normativa. De ahí la importancia de que la conozcáis, ¿de acuerdo? Y esto os lo presentamos en el campus virtual de la siguiente forma. Disponéis, conforme se abra el campus, dentro de la sección temario principal, como veis en pantalla, un bloque llamado legislación. A modo de aclaración, ¿vale? Este bloque, que simplemente se llama legislación, es normativa nacional, ¿de acuerdo? Que después cada uno de vosotros tendrá que concretar en función de su comunidad autónoma con un segundo bloque, que este sí que os lo tenemos que habilitar, que es el bloque complementario de legislación de la comunidad que sea en cada caso. Aquí tenéis el ejemplo de Madrid, ¿de acuerdo? Estos bloques de legislación de cada una de las comunidades, como os digo, os lo tenemos que habilitar. Entonces, si no lo tenéis todavía, tenéis que contactar con vuestro entrenador o entrenadora o con nosotros, profesores, y os lo habilitamos, ¿vale? Para que tengáis únicamente el que os interesa y que no tengáis todo un listado de normativa que no os va a hacer falta, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque será la base con la que trabajemos durante todo el proceso de preparación de las oposiciones. Bien, con eso en mente, ¿de acuerdo? Y, una vez más, recalcando la importancia que tiene, por mucho que seáis profesores, pues no tenemos que quitarle importancia a la normativa. Os muestro un poquito cuál es la normativa básica, fundamental a nivel nacional, en la cual podéis apoyaros. Conforme descarguéis el listado de normativa presente dentro de este bloque de legislación, os encontraréis con pues, muchas normas de diferentes etapas educativas y nos centramos en la ESO y en bachillerato. Y sobre las que allí destacaríamos como mínimas las siguientes, ¿vale? Las que veis en pantalla. Será interesante que conozcamos, por supuesto, las leyes orgánicas que regulan la educación en nuestro actual sistema educativo, que son la LOE y la LOMLOE, sobre las que posteriormente haré alguna aclaración. Y estas son, digamos, las que conforman el macro, el paraguas que engloba a todo lo demás. Dentro de esta normativa, LOE y LOMLOE, ambas vigentes, muy importante esto, solo que una modifica a la otra. Dentro de ese contexto, insisto, se publican los currículos, ¿de acuerdo? Se publica el currículo nacional que después viene concretado a nivel autonómico por cada una de las comunidades de nuestro país. Entonces, a nivel nacional, los currículos son los Reales Decretos 217/2022 para la ESO y 243/2022
para bachillerato, ¿de acuerdo? Esto es pues un pequeño cambio con respecto a la situación legal anterior. En el currículum LOMCE había una única norma que regulaba el currículo de las dos etapas. Bien, están separadas, ¿vale? Y ambas tenéis que conocerlas, porque como opositores y opositoras a el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, tenéis potestad para dar clase en ambas etapas. Entonces, por ejemplo, un caso práctico del tipo de aplicación didáctica se os podría ubicar en primero de bachillerato o en cuarto de la ESO. Y tenéis en cada caso que hacer uso de una u otra normativa. Vuestra programación o unidad se puede ubicar en la ESO o en bachillerato. Por eso debéis conocer ambas. Insisto, esto es el nacional. Después, a nivel autonómico, será vuestra principal referencia con la que trabajaréis. Junto a ello, digamos que estas dos patas todos las conocéis y no tenemos ninguna duda sobre ellas, pero junto a esto hay más cosas que también pueden ser útiles. Contamos con la normativa que regula el reglamento orgánico de los centros educativos. Esta normativa a nivel nacional es el Real Decreto 83/96. ¿Vale? Aunque lo veis un poquito viejo, ya tiene bastantes años, sigue vigente, por si cabía alguna duda, ¿vale? Todo lo que tengáis en el campus virtual está revisado y está vigente. Esta norma acostumbra a tener un equivalente autonómico en casi todos los casos, ¿vale? No en todas las comunidades, pero en buena parte tenéis un equivalente autonómico, en cuyo caso, pues haréis uso de ese equivalente autonómico. En caso de que este no exista, pues haremos uso de este Real Decreto 83/1996. Otra norma de bastante interés, y que esta sí que habitualmente no tiene equivalente autonómico, es el Real Decreto 132/2010. El que tenéis aquí, ¿vale? Es que marca los requisitos mínimos de los centros educativos. Este es relevante, entre otras muchas cosas, porque establece cuáles son los recursos que debe tener un centro educativo para ser considerado como tal en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de recursos espaciales siempre tendrá que estar alineado con estos mínimos. Información que es interesante, por ejemplo, para vuestra programación didáctica o vuestra unidad. Siempre que planteéis el uso de una serie de instalaciones, una serie de recursos espaciales, irán necesariamente alineados con este Real Decreto, que plantea más cuestiones de relevancia, por ejemplo, cuestiones de ratios y demás. Relevante que lo manejéis y que lo consultéis, tanto este como el anterior, ¿vale? Bien, es un poquito digamos, los pilares fundamentales de la legislación nacional, los que tienes en pantalla. Insisto, siempre vamos a buscar si hay una concreción autonómica. Si no la hubiera, acudimos al nacional. Luego habrá dos aspectos de mucha relevancia para vuestra formación como opositores que no vienen actualmente regulados a nivel nacional y que directamente iremos al autonómico, que son la evaluación y la atención a la diversidad. Por lo menos no vienen regulados con normativa específica de amplio uso, vamos a llamarle así, ¿vale? No hay una normativa que nos sea especialmente útil de evaluación a nivel nacional. El referente para la evaluación nacional es el propio currículo, que ya da información interesante. Pero si buscamos normativa específica de evaluación, nos deberemos ir al autonómico. Y es posible que encontremos en este caso a una normativa análoga a esto. Bien, aquí hay aclaraciones importantes, ¿vale? Por si alguien viene del curso anterior o bien alguien acaba de llegar pero busca información por internet, que cuidado con esto, porque no siempre está actualizada. La del campus sí lo está. Puede que alguien se encuentre con el Real Decreto 984/2021, que suena muy reciente y habla de evaluación. Vale, pues este Real Decreto no está vigente actualmente. Se publicó el pasado año y se derogó poco después, pero su vigencia, pues digamos que continuó siendo de uso durante el pasado curso en cursos pares. El pasado año tuvimos esta dicotomía del curso par frente al curso impar, normativa LOE, perdón, el LOMCE frente al OMLOE, que nos hace un poquito complicada, ¿vale? Por suerte, si miramos ya hacia el curso que viene, esto ya desaparece y toda la normativa LOMLOE está vigente y es de aplicación en todos los cursos, ¿vale? Tanto pares como impares. Por tanto, de ese tipo de normativas, como este era el decreto de evaluación que os he dicho, que podía generar ciertas dudas, pues sea tranquilos porque ya no hay ninguna, ¿vale? Ya no se aplica en ningún curso. Lo mismo con normativas anteriores que, aunque habían sido derogadas, todavía seguían siendo de aplicación, como era la orden PCD 65/2015, ¿vale? Porque sí existe la posibilidad de que una norma sea derogada, pero
pese a ser derogada, continúe siendo de utilización, ¿vale? Estos casos, por suerte, ya los dejamos atrás y mirando a futuro es lo que tenéis en pantalla, lo fundamental, ¿vale? Cuestión parecida pasa con atención a la diversidad. Vale, aquí es muy habitual, y os diré que casi el 100% de las comunidades autónomas tienen no una, sino incluso varias, en algunos casos, normativas que regulan específicamente esta cuestión. Por lo menos en casi todos los casos. Bien, habitualmente habrá una normativa general que regule la actuación a este respecto. E incluso pueden sumarse otras normativas más concretas sobre aspectos muy particulares. Por ejemplo, el tratamiento de un tipo de apnea en particular, ¿vale? De un tipo de alumno con necesidad específica de apoyo educativo. Esto puede pasar, ¿vale? Entonces, utilizaremos en su caso la normativa más precisa, concreta para nuestro caso, nuestra programación, nuestra unidad, o bien nuestro caso práctico a resolver. Pero a nivel nacional no tenemos este caso. Sí que se conecta un poquito con lo explicado antes, en el sentido de que existe normativa de atención a la diversidad nacional, pero no lo usamos habitualmente, porque se encuentra en ese estado de transición que os decía antes. Es normativa, en algunos casos derogada, pero que todavía continúa siendo de aplicación porque no se ha publicado nada posterior que la sustituya. Esos son los, normativa, unos reales decretos del 95 y el 96. Están en el campus, pero en un principio no los usaremos, ¿vale? Porque iremos directamente a lo publicado más recientemente a nivel autonómico, ¿sí? Entonces, os podéis quedar con la idea de que a nivel nacional no tenemos nada específico muy útil de atención a la diversidad. Esa información vendría regulada de nuevo por currículo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Más o menos claro? Los que seáis recién matriculados y todo esto suene un poquito, además de información, me podéis parar y hacer las preguntas que requeráis, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Vale? En respuesta a lo que pregunta Pablo, que pregunta sobre la corrección de errores de un real decreto. Esto es lo que voy a contar ahora, ¿vale? En el campus virtual encontraréis también correcciones de errores, que son normativa, porque tiene rango de normativa, que se publica posteriormente a una norma, a un real decreto, a una ley orgánica, a un decreto, a una resolución, a lo que sea, ¿vale? Lo que hace es simplemente que corrige errores, que suelen ser cosas muy pequeñas, a veces cuestiones ortográficas o a veces cuestiones de una pequeña modificación que se ha observado en un artículo porque no estaba bien redactado o no estaba bien expresado, ¿vale? Esta información está en el campus virtual, os la subimos, ¿vale? Y es muy importante que la tengáis en mente por si ese error corregido fuera de relevancia, pero no tenéis por qué citarlas en ningún lugar, en un principio, ¿vale? No hace falta que se referencien ni en la programación ni en los temas, ¿vale? Simplemente conocerlas, conocer cuáles son esos errores que se han subsanado, que suelen ser, insisto, cuestiones muy menores. Y esto, una corrección de errores, es diferente de una modificación, ¿vale? Muy importante. Corrección de errores, insisto, suele ser una pequeña errata, un pequeño cambio. Una modificación puede ser desde pequeña hasta muy importante, ¿vale? Por ejemplo de esto, pues las leyes orgánicas, la LOE y la LOMLOE. La LOMLOE es una modificación de la LOE y modifica, pues, en buena medida muchos artículos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando os encontréis con el caso de una normativa que modifica a otra, en ese caso, ambas deben revisarse, ambas deben incluirse en vuestra justificación, ¿de acuerdo? Y siempre deben ir juntas, en caso, por lo menos, de que hagamos referencia a un artículo modificado por la normativa posterior. Me lo invento. Si hay una resolución publicada en el año 2015 cuyo artículo 3 no es modificado por una resolución posterior del 16 y yo hago referencia a ese artículo no modificado, pues no pasa nada. Simplemente haré referencia a la normativa primigenia y ya está. Pero si la normativa posterior modifica el artículo 4 y yo quiero citar el 4, mi forma de referenciarlo será artículo 4 de resolución tal, de 2016, que modifica a la resolución no sé qué de 2015. ¿Vale? En ese caso mencionaríamos ambas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la LOE y la LOMLOE? ¿Vale? Por ejemplo, podemos hacer referencia al artículo 91 de la LOE modificado por la LOMLOE, que es el artículo que muestra y explica las funciones del docente. Entonces, siempre que refiramos ese artículo 91, será de esta forma, ¿vale?
91 de la LOE modificado por la LOMLOE. Pero en ningún caso artículo 91 de la LOMLOE, porque no existe. La LOMLOE tiene un artículo único, si la revisáis, que es el artículo que modifica a la LOE. Por tanto, si vamos de forma tan concreta a buscar un artículo modificado, la ruta es la siguiente, ¿vale? Artículo original modificado por el posterior. Por ejemplo, Pablo nos comenta, en la justificación legal de un tema ha nombrado el Real Decreto 243, este que tienes en pantalla, currículo de bachillerato, y su corrección de errores. Entonces, no hace falta nombrar los dos. Yo no lo haría, Pablo. Por una cuestión también de pragmatismo puro y duro, ¿eh? Es decir, en los temas va a ser siempre muy justo de espacio. Entonces, ese tiempo que vas a tardar simplemente por el hecho de escribir Real Decreto 243 que regula esto y esto y esto, y su corrección de errores, tal, te lo puedes evitar. Te lo puedes evitar. Porque no es una modificación, es una corrección de errores, ¿vale? Es ese matiz que os quería trasladar, ¿vale? Si es modificación, sí, ponemos los dos. Si es corrección de errores, no hace falta. Solo revísalo, ten en cuenta cuál es ese error, que suele ser unas cuestiones mínimas, y ya está. ¿Vale? ¿Todo claro? Venga. Junto a esto, ¿vale? Junto al reglamento orgánico de centro, leyes orgánicas, requisitos mínimos, currículo, evaluación, atención a la diversidad, revisad si en vuestra comunidad autónoma hay más normativa que sea relevante. Pongo un ejemplo de una que siempre va a ser relevante. Es el calendario escolar. Esta para vuestra programación o vuestra unidad didáctica respectivamente siempre va a ser fundamental. Es necesariamente normativa autonómica y se publica cada año. ¿Vale? La del curso 23-24. De hecho, las del curso que viene normalmente ya estarán publicadas. Suelen publicarse sobre mayo o junio y muchas estarán ya en el campus virtual. Es simplemente la regulación del calendario del año que entra, del año en el cual se ubicará vuestra propuesta. Y esta la debéis conocer, ¿vale? Es un ejemplo. Y luego puede ser que encontréis algunas más ya más propias de cada comunidad. Por ejemplo, alguna normativa que regule casos de plurilingüismo, ¿vale? Como podéis encontrar, por ejemplo, normativa al respecto en Comunidad Valenciana. Hay una ley 2018 que regula el plurilingüismo. No tiene equivalente nacional, ni falta que hace, ¿vale? Pero revisamos que se encuentra en cada caso y, sobre todo, muy importante, hagamos un uso lógico y con sentido de la normativa. Si la citáis es porque la conocéis en cierta medida, sabéis que regula. No pongamos nada por ponerlo. ¿Vale? Y esto es esa aclaración que de hecho pues ya he realizado, pero que creo que cabe volver a repetirla, ¿vale? La cuestión de la LOE y la LOMLOE, ¿vale? Os lo digo simplemente porque esto es un error que vemos que aparece con mucha frecuencia, entonces creo que es interesante que lo aclaremos, ¿vale? LOE y LOMLOE son dos normas, dos leyes orgánicas, ambas actualmente vigentes, ¿vale? Son la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Entonces, las dos están vigentes y siempre van juntas, salvo que estés citando un artículo de la LOE no modificado. Pero la verdad es que la modificación de la LOE es importante. Entonces, lo más normal es que casi siempre que cites un artículo habrá sido modificado. De eso os he dado el ejemplo del artículo 91, ¿vale? Pues hay muchos más. Por ejemplo, el 121 que habla del proyecto educativo de centro también está modificado, ¿vale? Pues cada vez que se referencia un artículo modificado, hacemos esta ruta, ¿no? Artículo X de la LOE modificado por la LOMLOE, ¿vale? Importante, las dos están vigentes. Por tanto, las dos se citan en nuestra justificación legal, sea de tema, sea de caso práctico, sea de unidad, sea de programación, ¿vale? No vale solo con la LOMLOE, porque la LOMLOE, como es una ley que modifica a otra, solo tiene sentido si acompaña a esa otra, ¿vale? Y, por supuesto, vuelvo a decir que la LOMCE no está vigente. La LOMCE fue derogada desde el mismo día en el cual se publicó la LOMLOE. Por mucho que el currículo que emanaba de ella todavía se siguió utilizando en cursos pares durante el pasado año, eso, como os decía antes, ya ha acabado, ¿vale? Entonces, ya no queda ningún vestigio de la LOMCE vigente, ni su texto, ni su desarrollo curricular. ¿Vale? Únicamente nos interesa normativa LOE y LOMLOE. ¿De acuerdo?
Vale. Insisto, cualquier duda me preguntéis sin problemas. Y con esto, en principio, podríamos acabar la clase, ¿vale? Es una clase muy breve, muy breve, pero que pienso que os puede ayudar, ¿vale? Simplemente, os quedáis con las siguientes ideas. Normativa, fundamental, ¿vale? Y no únicamente porque lo digamos nosotros, ¿vale? No os la ponemos en el campus simplemente para que la cojáis y la referenciéis sin sentido. Es de verdad importante que reviséis la normativa, que la conozcáis, ¿vale? No tenéis que aprender ningún Real Decreto de memoria. Primero, es imposible y segundo, aunque fuera posible, no tiene ningún sentido. Pero sí que tenéis que conocer la normativa que citáis. Por ejemplo, si yo os he dicho que el Real Decreto 132/2010 es importante, esto no implica que lo tengáis que citar todo el rato sin saber qué contiene. Porque una cuestión que es fundamental y que os repetiremos mucho durante todo el año, desde que inicia vuestra preparación hasta el día del examen, es que al final los candidatos y candidatas sois vosotros. Y esto implica que vosotros os tenéis que enfrentar a un tribunal. Por tanto, no vale solo con que alguien me proporcione un material y yo lo suelte en una programación, en una unidad o en un tema sin saber qué estoy haciendo. Es fundamental que siempre se estén tomando decisiones conscientes en vuestra programación y en todas las partes del examen, para que cualquier pregunta que os pueda hacer el tribunal al respecto, seáis capaces de responder, de argumentar, de justificar. Y la normativa incluye esto, porque la normativa es un pilar fundamental, como os he dicho. Os va a servir en todas las partes del examen y va a mostrar que sois docentes que de verdad conocen una base legislativa sobre la cual trabajan. Y esto es de mucha importancia, ¿vale? Cualquier duda que tengáis al respecto, de normativa, ya sea autonómica, ya sea nacional, os podemos ayudar con ambas, nos preguntéis sin ningún problema, ¿de acuerdo? A través de mensajería, a través de tutorías, lo que requiráis, nos lo podéis plantear, ¿vale? Pablo nos pregunta por, bueno, ya casos muy concretos de legislación autonómica. Sí, esa norma que comentas, la orden de 30 de mayo de 2023, es correcta y es necesaria para utilizar a partir de ahora en Andalucía, ¿vale? Es vuestro nuevo currículo de cara al curso que viene. De hecho, ya se aplicarán todos los cursos. ¿De acuerdo? Pues si no tenéis más dudas, chicos, cerramos aquí ya la sesión. Si no me queréis preguntar nada ahora o no se os ocurre nada ahora, pues os emplazo ya para mensajería tutorías y nada. Y mucho ánimo con la preparación. Comenzamos desde ya y a por ello. Os espero. Hasta la próxima.